What's up mga tol? Balikan nating panoorin ang dating laban ni Jhonrel Casimero sa bansang Argentina mga tol. Bago nakuha ang panalo mga tol ay nauwi ito sa mapait na karanasan. Hindi matanggap sa mga taga-Argentina mga tol na matalo ang kanilang fighter. Kaya halos lahat ng pandaraya dito ni Luis ay ginagawa niya para hindi lang matalo, pero dahil sa bagsik at lakas ng ating pambato na si Jhonrel Casimero ay nakuha niya itong pabagsakin. Si tienen guardado lo mejor, algo que no hemos visto todavía. Busca Lasarte, con derechito izquierda arriba. Chaparra Casimero, llegó bien Lasarte y acusa un golpe abajo y choque de cabeza. Toda la pelea ha sido así, toda la pelea. Una máquina de cometer infracciones. 5 minutos. Le va a dar. Ay mga tol, nagpapahinga si Lasarte kahit hindi naman tinamaan sa low blow. Gagawa talaga siya ng paraan para makapagpahinga. El golpe bajo yo le digo que de no pegar en la coquilla abajo no hace daño. No hace daño. Cuando pega en el borde del frente no hace daño el golpe bajo. Para eso es ese protector. La actividad que ha tenido el árbitro norteamericano es increíble. Yo nunca he visto bajar un árbitro tanto. Nunca pensó que se la iba a ver de esta manera. Tiene la camisa empapada, totalmente mojado. Se levanta los pantalones porque también debe estar empapado. Pero no le viene mal bajar un par de kilos, ¿no? No, busca Lasarte como puede, pintiendo, abalanzándose. Casimero no puede parar un torbellino que se le viene encima. Lo más parecido a un huracán. Sigue golpeando abajo Lasarte, debajo del cinturón. Lahat ng panggugulang ni Lasarte dito mga tol ginagawa niya para lang makasurvive sa laban. Pinaglabanan nila dito mga tol ang IBF World Flyweight title mga tol. Kaya ginagawa ni Lasarte lahat para hindi lang makuha ang titulo na hawak niya. Pero wala siyang magagawa kasi sa lakas ni Cuadro Alas. Más pules y más infracciones de toda la historia. No recuerdo una pelea. Si vos lo decís, Walter, con el registro y la cantidad de combates que tenés encima relatando, seguramente es así. En el Luna Park, por ejemplo, no recuerdo una pelea de Jesús Romero, el buqueño era bravísimo,